Vamos a comenzar la jornada de la tarde y llega el turno de Ignacio López Goñi, que nos va a hablar de microbiota. La casualidad que ahí fuera hay un libro que se llama Macrobiota. He dicho macro cuando quería decir micro. Es que tenía aquí un micro y... Bueno, microbiota. Macrobiota es, ¿sabes? La gente ya... Microbiota es lo que tenemos la gente normal, la gente de a pie, la gente... Microbiota, ¿vale? Y el libro casualmente se llama igual, está escrito por un tal Ignacio López Goñi, lo podéis encontrar ahí en la librería AZ, que han montado esa librería efímera maravillosa, que con libros, pues, pues no sé, casualidades de la vida, de los libros que hay. Os cuento, ¿no? Él es Ignacio López Goñi, es muy activo en redes sociales, lo podéis seguir a través de Twitter. Su usuario es microbioblog o microbioblog, según lo queráis decir bien o mal. Es catedrático de microbiología en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Navarra y además dirige el Museo de las Ciencias de esta universidad, que es un museo universitario que une educación, investigación y divulgación científica, aprovechando las colecciones de investigación y donaciones de ciencias naturales. Nos va a hablar, como os decía, de microbiota, es decir, de nuestros microbios, uno de los temas más punteros ahora en microbiología. Y es que nuestra salud, como nos contará Ignacio, depende de la riqueza y diversidad de nuestros bichicos, nuestros microbios. Con todos vosotros, Ignacio López Goñi. Buenas tardes. Buenas tardes, son las 4:30. Ustedes acaban de comer, algunos estarán fermentando su microbiota, seguro que han tomado alguna copita de vino, relájense, pónganse cómodos en sus asientos, cierren los ojos, intenten echar una siesta. Pues no, vamos a hablar de microbiota y por favor estén un poquito atentos, como decimos en Pamplona. Muy bien, esto que tienen aquí es la mano de Olivia. Olivia es una niña de 2 años, que es la hija de una de las investigadoras del departamento, y le pedimos a Olivia que pusiera su mano sobre una placa de Petri. Esto es una placa de Petri que utilizamos los microbiólogos para crecer las bacterias. Le dijimos, pon tu manita ahí, e incubamos la placa, y al cabo de unos días aparecían eso que tienen ahí, que es una especie de montículos, que se denominan colonias de bacterias y de hongos, que son las bacterias y los hongos que tenía Olivia sobre su mano. Elegimos a Olivia no porque fuera una niña sucia, sino porque como tiene la mano pequeña le cabe en la placa, nuestra manaza no cabe, ¿no? Pero eso que tenemos ahí es la microbiota de Olivia. Microbiota, alguno puede decir, antes nos han confundido, macrobiota, no es importante, esto no es. Microbiota. ¿Qué es la microbiota? Seguro que ustedes han oído hablar de la flora bacteriana, ¿vale? Pero esto a los microbiólogos nos pone muy nerviosos porque las bacterias no son flores. Es decir, no me llames flora, llámame microbiota, ¿vale? Esto es como una copla, ¿vale? Bueno, pues lo que tenemos que hablar es de la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos, de bacterias, de virus, de hongos, de levaduras, que están en nuestro cuerpo, en una persona sana. Seguro que ustedes cuando hablan de microorganismos, piensan siempre en cosas sucias, en enfermedades, en infecciones. No, la inmensa mayoría de los microorganismos son unos buenos tipos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de esos microorganismos buenos que tenemos en nuestro cuerpo. Eso es la microbiota. A veces se utiliza otro término que es microbioma, que es un término un poquito más amplio, que hace referencia no solo a los microorganismos, sino a sus genes, su genoma, microbioma, genoma, a sus metabolitos. Es un término, si quieren, más ecológico, microbioma. Pero yo, bueno, pues por simplificarlo hablaremos aquí de microbiota. ¿Cuántos microorganismos tenemos en nuestro cuerpo? Seguro que ustedes han oído hablar muchas veces que por cada célula humana que ustedes tienen 10 microorganismos, 10 bacterias. Es decir, que tendríamos cada célula humana 10 microorganismos. Podríamos decir que somos el 90% somos microbios. Y algunos han calculado que eso puede llegar a pesar hasta 1 kilo. 1 kilo de lo que tú tienes son bacterias. Algunos podemos llegar a 2 o 3 kilos, como ven, ¿vale?
Bien, pero ¿es esto cierto? ¿Son realmente ciertos estos cálculos? Pues recientemente se han recalculado estas cifras y realmente hoy en día lo que sabemos, fijándonos sobre todo en los eritrocitos, los glóbulos rojos y las células intestinales, que son las más numerosas, en nuestro cuerpo tenemos alrededor de 30 billones de células humanas. 30 millones de millones de células humanas. ¿Y de bacterias? Pues 38 billones, es decir, más o menos lo mismo. Pero esto no es deprimente, en realidad no somos el 90%, somos microbios, pero la mitad de lo que tú eres son microorganismos, son bacterias principalmente. De manera que cuando tú, no sé, en algún momento de tu vida te sientas solo y deprimido, pues piensas, a ver, si estoy repleto de billones de microorganismos que están ahí pululando en mi interior y que me quieren y que cuidan de mí, no tienes por qué encontrarte solo, gracias a nuestra microbiota. Bien, ya sabemos cuántos son, pero ¿quiénes son y dónde están? Los microbios están en todas partes en nuestro organismo. Tenemos microorganismos en nuestra piel, en el intestino, en la boca, en el tracto genitourinario. Por todas partes hay microorganismos. Se calcula que nuestro cuerpo puede albergar más de 10.000 especies distintas de bacterias. Con la bacteria que mejor nos llevamos es Streptococcus, que es una bacteria que está por todo nuestro cuerpo. Y fíjense, donde más microorganismos hay y lo que más se ha estudiado y lo que más nos vamos a centrar en la charla de hoy es la microbiota intestinal, los microbios que están en nuestro intestino. Porque por cada gramo de heces hay entre 10.000 y 100.000 millones de bacterias. Bien, ese es el panorama que tenemos dentro de nuestro organismo. Pero recientemente estamos aplicando nuevas técnicas, esto es un artículo que se publicó hace unas pocas semanas, en el que estamos aplicando técnicas de metagenómica para adivinar qué microorganismos hay ahí. La metagenómica consiste en extraer todo el DNA de las muestras y analizar, secuenciar todo ese DNA y compararlo con bases de datos. En este estudio han analizado cerca de 11.000 microbiomas intestinales humanos. ¿Y en qué consiste esta técnica? Yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Yo les voy a decir una frase, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a decir una frase y ustedes me van a adivinar el título del libro, el autor y los más espabilados hasta el año en el que se escribió. ¿Va? En un lugar de la Mancha. Muy bien. Todo el mundo sabe que este libro es de Shakespeare, ¿verdad? Y que no, vale. El Quijote, Cervantes, y quizá alguno incluso sepa que fue escrito en 1605. Bien, no necesitamos leer todo el libro para conocer el autor. Pues lo mismo es la metagenómica, no necesito secuenciar todo el genoma del microorganismo, sino identificar algunas pequeñas secuencias que me van a decir qué microorganismos hay ahí. De manera que con estas técnicas, hoy en día, podemos detectar lo que se denominan microorganismos no cultivables, que no tenemos manera de cultivarlos en las placas, esas que hemos visto de la mano de Olivia. En este artículo han descubierto casi 2.000 especies nuevas de bacterias no cultivables que están en nuestro intestino, lo cual aumenta la diversidad de este conocimiento en un 280%. Es decir, ya empezamos a saber cuántos son, dónde están y quiénes son. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, oye, ¿pero de dónde vienen estos microorganismos? Pues no hay nada como una madre. En el mismo instante en el que tú naces, empiezas a recolectar microorganismos de tu madre, los heredas de tu madre. Y después, a continuación, del personal que está por ahí, los médicos, las enfermeras, el padre, el abuelo, por supuesto, toda la familia que está por ahí, el bebé va recolectando esos microorganismos. Por eso es tan bueno abrazar, besar y tocar a los bebés, no porque no solo les transmitimos todo nuestro amor, sino también todos nuestros microbios. Y eso es bueno, microbios buenos, ¿vale? Incluso hoy en día sabemos que la manera en la que tú naces puede afectar a tu microbiota. Aquellos bebés que nacen por un parto natural, por vía vaginal, su microbiota es más parecida a la microbiota de la vagina de la madre. Y aquellos bebés que nacen por vía tipo cesárea, su microbiota es más parecida a la microbiota de la piel de la madre. Y también influye la alimentación. No es lo mismo para la microbiota del bebé alimentar al bebé por leche materna que por biberón. La proporción de microorganismos es totalmente distinta.
Y hoy en día sabemos que incluso esto puede tener efectos a largo plazo en la salud del bebé, en la obesidad, en la probabilidad de tener asma o otras enfermedades. Lo de la leche materna es alucinante. Es decir, la leche materna no es estéril. Sabemos que tiene más de 100 especies distintas de bacterias que pasan a través de la leche materna al bebé. Y en la leche materna hay unos azúcares que se denominan oligosacáridos, que sorprendentemente el bebé no tiene el metabolismo para utilizarlos como nutrientes. Entonces podríamos pensar, ¿y esto en la evolución para qué ha llevado a que aparezcan ahí esos azúcares? Porque sabemos que esos oligosacáridos son alimento para los microbios del bebé. Es decir, que a través de la leche materna, la madre no solo le proporciona microbios, sino alimentos para los microbios del bebé. No hay nada como una madre. Esa microbiota del bebé va a ir cambiando. En los primeros años es muy poco diversa, y puede ser influenciada por muchos factores ambientales. Cuando el bebé empieza a tomar alimentos sólidos, la administración de antibióticos puede afectarle. Y poco a poco, a partir de los 2-3 años, se va estabilizando, de manera que en la edad adulta nuestra microbiota es ya muy estable, muy diversa. En general podríamos decir que una microbiota diversa es señal de buena salud. Pero esa microbiota es muy cambiante, muy variable. Y le influye, como estamos viendo, no solo la edad, sino también la alimentación, el sexo, la genética, dónde vivas, la temperatura del sitio donde vives, la higiene, por supuesto, los fármacos que tomas, los antibióticos, la enfermedad. Es decir, hay cantidad de factores que influyen en tu microbiota. Pero lo que sabemos es que tu microbiota es personal, es una huella microbiana que tú tienes. Los microbios que tú tienes son distintos a los que tienes tú. Y de hecho se han hecho estudios en los que han metido ocho personas, ¿no? En una habitación estéril han metido una persona y al sacar a esa persona han visto los microbios que ahí quedan. Y lo que sabemos es que cada uno de nosotros está rodeado por una nube de microbios. Nube de microbios personal, iba a decir intransferible, pero no, transferible, porque los microbios que tú tienes los compartes. Cada vez que le das la mano a una persona o un abrazo, estás intercambiando microbios. Se ha calculado que en un beso íntimo de unos segundos, podemos llegar a intercambiar hasta 80 millones de bacterias. Cuando comparamos la microbiota de personas que viven en el mismo entorno familiar, es más parecida a esos microbios que los que no tienen nada que ver, personas que no viven en un mismo entorno. E incluso los intercambias con tu mascota. Intercambiamos microbios con nuestras mascotas. Los que tenéis perro lo entenderéis enseguida, ¿vale? Y el perro, además, influye en el flujo ese de microorganismos, sirve de transporte de microorganismos entre unos y otros. De manera que, como decíamos de Olivia, en realidad no es que Olivia estuviera sucia, sino que es su nube microbiana que tiene dentro de su cuerpo y en la superficie de su cuerpo. Bien, ya hemos visto quiénes son, dónde están, de dónde vienen, pero qué función tienen esos microorganismos. Sabemos desde hace mucho tiempo, se han hecho análisis de microorganismos, de animales libres de microbios, ¿vale? Y estos animales pueden sobrevivir. Se puede vivir sin microbios, pero estás hecho polvo, ¿vale? Lo pasa francamente mal. Y hay dos grandes funciones de la microbiota, Por una parte es todo lo que tiene que ver con la defensa frente a patógenos. Nuestra microbiota, nuestros microbios, entrenan nuestro sistema inmune, favorecen nuestras defensas y además evitan la colonización por bacterias patógenas. Imagínense que en este teatro que está lleno aparece por ahí un microorganismo patógeno y no tiene sitio, está todo ocupado por microbiota, de manera que esa es la función, evitar la colonización por otros microorganismos. Y luego hay funciones que tienen que ver con la nutrición, con la alimentación. Se calcula que una persona normal a lo largo de su vida puede llegar a ingerir 60 toneladas de alimento. Bueno, los navarros seguro que lo superamos, ¿verdad? Lo de los 60 toneladas. Pero bueno, todo eso pasa por un tubo y son esos microorganismos que están en nuestro intestino los que ayudan a la degradación de todos esos compuestos. Y además sintetizan compuestos que son necesarios para nuestra biología. Vitaminas, cofactores, pero también neurotransmisores, hormonas, ácidos grasos de cadena corta. Incluso la microbiota ayuda a degradar algunas sustancias químicas o algunas sustancias tóxicas.
Estamos viendo, por lo tanto, que hay un perfecto equilibrio en ese ecosistema que son nuestras células y nuestros microbios. De manera que cuando ese equilibrio se rompe, lo que hay es una enfermedad, una disbiosis. Disbiosis es esa ruptura de equilibrio entre nuestros microbios y nuestras células. Y hay cantidad de enfermedades que estamos viendo que están asociadas a una alteración en la microbiota, desde la obesidad hasta la diabetes, enfermedades como el asma, enfermedades autoinmunes, enfermedades intestinales, pero recientemente incluso se está relacionando con otro tipo de enfermedades como pueden ser la ansiedad, el Parkinson, el autismo o el cáncer. De esto último es de lo que vamos a hablar. Quizá lo más evidente, que lo hemos comentado esta mañana, es la relación entre la microbiota y la dieta, la microbiota y la obesidad. Claro, ¿yo soy gordo o son mis microbios lo que me hacen gordo? Es una buena pregunta. En mi caso son los microbios, obviamente. Bien, sabemos y es muy evidente que la dieta cambia tu microbiota, pero incluso el tipo de microbiota que tú tienes afecta a cómo respondes a una dieta o a otra. Y desde hace años ya se hicieron experimentos que se han comentado esta mañana de ratoncitos en los que se les trasplanta la microbiota intestinal de una persona obesa y ese ratoncito acaba siendo obeso. Es como, en Navarra decimos, como si sería, ¿no? Es como si trasplantáramos la obesidad a través de los microorganismos, ¿vale? Bien, la relación entre microbiota, obesidad y alimentación es muy evidente. Pero hay otros factores que son mucho más apasionantes, que son los que vamos a comentar a continuación. Y es la relación entre la microbiota y el cerebro. ¿Es nuestro intestino nuestro segundo cerebro? Hay cosas que son evidentes. Cuando estás deprimido, a veces te duele la tripa. Y cuando tienes trastornos intestinales, a veces estás de mal humor, ¿vale? Uno nota cierta conexión. Decir que nuestro intestino es nuestro segundo cerebro quizás sea una exageración, porque en el intestino tenemos muchas menos neuronas y la organización es a base de ganglios. Sería nuestro segundo cerebro si fuéramos una lombriz, ¿verdad? Y es verdad, y lo podemos ver en los políticos, que hay mucha gente que piensa con las tripas, o sea que cierta relación sí que puede haber, ¿verdad? Pero bien, lo que sí sabemos es que los microorganismos que están en nuestro intestino son capaces de producir cantidad de compuestos como neurotransmisores, acetilcolina, serotonina. El intestino es el mayor órgano productor de serotonina, acetilcolina, GABA, etc. También es capaz de producir compuestos como citoquinas que pueden influir en el cerebro a través del sistema inmune y cantidad de metabolitos, como los ácidos grasos de cadena corta, hormonas, etc. De manera que de alguna manera se podría llegar a las funciones cerebrales. Sabemos, por ejemplo, que ese trasplante que hemos dicho antes de microbiota intestinal, en algunos casos no solo trasplantamos la obesidad, sino podemos llegar a trasplantar sensaciones de ansiedad o de estrés. Se han hecho experimentos de proporcionar algunas bacterias como Lactobacillus o Bifidobacterium y se mejoran las situaciones de ansiedad. O incluso cambios en la dieta, también cambiando algunos microorganismos puede asociarse a cambios cognitivos, o el tratamiento con antibióticos que altera toda la microbiota intestinal también tiene que ver con el estrés. Pero todos estos experimentos se han hecho en ratones. ¿Y en humanos? Bueno, pues este artículo salió hace unas pocas semanas. En este artículo es el artículo en el que mayor número de personas han estudiado, mayor número de pacientes han estudiado su microbiota intestinal y lo han separado en personas con ansiedad y personas sin ansiedad. Y que han descubierto que aquellas personas que tienen ansiedad tienen disminuido y alterada su microbiota intestinal, y en concreto dos bacterias, Dialister y Coprobacter, dos bacterias que prácticamente desaparecen en las personas que tienen ansiedad. Y además eso se relaciona con los microbios que son capaces de producir dopamina. Muchos estamos pensando ya en, bueno, pues demos estas bacterias a las personas con ansiedad. Problema, son bacterias en este momento incultivables, no las podemos crecer en el laboratorio. Pero es muy sugerente esta relación entre nuestra microbiota y aspectos cognitivos. También se ha relacionado, como he dicho antes, con el autismo, con el Parkinson o con el Alzheimer.
Y la otra relación súper interesante con la microbiota es microbiota y cáncer. ¿Qué relación hay entre la microbiota y el cáncer? Yo no les voy a hablar aquí ni de dietas milagro que curen el cáncer, ni de microbiota que va a curar el cáncer. El cáncer se cura con radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, ¿vale? No con una dieta ni con unos microbios. Pero sí vamos a ver que hay algunos aspectos en los que la microbiota importa. Cuando se da un tratamiento con cáncer, normalmente es radioterapia, quimioterapia, suele ir asociado también a tratamientos bastante agresivos con antibióticos para evitar infecciones. Todo eso, entre otras cosas, ¿qué hace? Estropea o altera nuestra microbiota intestinal. De manera que es muy frecuente que los efectos secundarios asociados a estos tratamientos haya trastornos intestinales graves o por lo menos muy incómodos y muy desagradables para las personas en tratamiento contra el cáncer. Bueno, pues ya se está estudiando cómo podemos modificar, alterar o mejorar la microbiota intestinal, no para curar el cáncer, sino para mejorar esos efectos secundarios que están asociados a los tratamientos contra el cáncer. Y otro aspecto interesante de relación entre microbiota y cáncer. Se ha visto desde hace muchos años que hay personas que responden mejor o peor a los tratamientos. ¿Por qué hay personas que se responden de distinta manera al mismo tratamiento? Lo que tiene aquí es un artículo donde han estudiado personas con cáncer colorectal. Y se ha visto que hay personas que responden bien y otras, las que están en rojo, son personas que responden peor a los tratamientos contra el cáncer de quimioterapia. Y lo que se ha visto es que esas personas que responden mal tienen una microbiota distinta, en concreto, en este caso concreto, un aumento de una bacteria, Fusobacterium nucleatum, que no es una bacteria patógena, pero que prolifera y aumenta en la microbiota de las personas que responden peor al tratamiento. Parece ser que esta bacteria lo que hace es favorecer la degradación o la alteración de los compuestos químicos que se utilizan en quimioterapia. Y esto se ha visto también recientemente en ejemplos de inmunoterapia. Personas que responden de distinta manera a tratamientos de inmunoterapia, se analiza su microbiota intestinal y es distinta. Pero no solo eso, sino que además lo que se ha hecho es en ratoncitos libres de microbios que tienen ese tumor, se les trasplanta la microbiota intestinal de esas personas. Y el ratoncito que recibe la microbiota intestinal de las personas que no responden al tratamiento, ese ratoncito tampoco responde al tratamiento. Con lo cual lo que estamos viendo es que el que tú respondas mejor o peor a un tratamiento contra el cáncer puede depender de tu microbiota, de tus microbios intestinales. Claro, alterar o modificar la microbiota intestinal es muy difícil. Yo ya les aseguro que un Actimel ni les va a hacer más felices, ni les va a activar sus defensas, ¿vale? Lo más que puede hacer es, pues pasarlo bien tomando un Actimel, nada más. Bien, pero es verdad que hay lo que se denominan los probióticos, que son microorganismos vivos que podemos tomar, prebióticos, alimentos que favorecen el crecimiento de esos microorganismos, o las dos cosas juntas, un simbiótico, o incluso el trasplante de microbiota intestinal. Hoy en día lo que sabemos es que modificar la microbiota intestinal es mucho más difícil de lo que pensábamos. Y controlar la microbiota intestinal es mucho más difícil. En el futuro es probable que haya probióticos personalizados que, dependiendo de tu microbiota individual, te receten un cóctel determinado de determinadas cepas microbianas para mejorar un tratamiento o para mejorar un efecto secundario. Pero uno de las cosas que ya hemos hablado y que ha salido también esta mañana es el trasplante de microbiota intestinal, lo que se denomina el trasplante fecal. Ya lo siento, son las 5, acaban de comer, es decir, no es un momento para hablar de estas cosas, pero los de marketing, yo entiendo que llamarle trasplante fecal pues es una cochinada, es mucho mejor trasplante de microbiota intestinal. Y esto funciona. Desde el año 2013 está aprobado por las autoridades sanitarias americanas el trasplante de microbiota intestinal para una cosa concreta, de momento, para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile. Clostridium difficile es una bacteria que cuando coloniza
nuestro intestino es capaz de desplazar a nuestra microbiota, hacerse ahí fuerte, ¿verdad? Llegar aquí al teatro, ocupar todas las plazas y acaba produciendo unas infecciones recurrentes, inflamación intestinal muy desagradable, crónica, difícil de tratar con antibióticos. Bueno, pues lo que se ha visto es que el trasplante de microbiota intestinal de personas sanas es capaz de desplazar a este microorganismo y es un tratamiento que ya se está utilizando, ¿vale? Por lo tanto, el trasplante fecal para estos casos funciona. Aquí, bueno, se abren todo tipo de especulaciones filosóficas, porque, claro, habrá donantes de heces, ¿verdad? No sé a cuánto se pagará el kilo, o sea, esto ya es, bueno, no sé, ¿eh? Pero bueno, estas son cosas que se están haciendo actualmente. Bien, un poquito de autocrítica con todo esto. En la microbiota yo les he hablado sobre todo de microbiota intestinal y de bacterias, pero sabemos muy poquito de esos otros componentes de la microbiota que son los virus, que son las levaduras, que son los hongos. Sabemos muy poquito cómo interaccionan la microbiota intestinal con la microbiota de la piel, con la microbiota de la boca, etc. Tenemos que consensuar protocolos. Estamos siempre hablando de Big Data, de grandes números, de millones de interacciones entre los microorganismos y nuestras células. Por lo tanto, los estudios tienen que hacerse con un número muy alto. No vale decir, tengo 20 personas sin depresión, 20 con depresión. Esto no es significativo. Tenemos un problema en la secuenciación de los microorganismos. Cuando secuencias un microorganismo, prácticamente un tercio te da hypothetical protein, que es una manera elegante de decirte, no tengo ni puñetera idea de lo que es esto. Es decir, nos perdemos un tercio de la película de lo que estamos secuenciando, ¿vale? Y luego, además, hay que tener en cuenta que muchas de estas enfermedades son muy complejas, no dependen de un factor, son multifactoriales. Y, por lo tanto, en la mayoría de los casos no sabemos si esos cambios en la microbiota es lo que causa la enfermedad o es un efecto de la enfermedad. Y por lo tanto no sabemos si es causa o efecto. Y por último, también podríamos decir, como algunos han afirmado, es que hoy en día somos capaces de curar todas las enfermedades humanas en el ratón. Es decir, que la mayoría de los experimentos se han hecho en ratones, nos falta la clínica, nos faltan los ensayos clínicos para ver si todo esto funciona. Pero lo que no cabe duda es que, así como hace años nos sorprendía que iban a secuenciar nuestro genoma y que iban a saber que determinado gen nos iba a hacer más susceptible a un cáncer o a otra cosa, pues no cabe duda que dentro de unos años secuenciarán nuestro genoma, secuenciarán nuestro metabolismo, analizarán nuestro sistema inmune y también analizarán nuestros microbios, porque dependiendo de tus microbios te darán un tratamiento u otro. La microbiota es un cambio de paradigma en la medicina personalizada. Muchas gracias.